Ok. Bueno, acuérdense que estábamos en esto de la compacidad, y nada más recordando rápidamente, acuérdense que decimos que un espacio es compacto si si cada vez que das una cubierta abierta del espacio, puedes extraer una subcubierta finita. ¿Eso qué quiere decir? Que puedes escoger una cantidad finita de elementos de la cubierta que cubren al espacio, ¿no? Habíamos dado algunos ejemplos y nos quedamos en esto de probar que el intervalo 0,1 cerrado con la topología que hereda de los reales, con la métrica que hereda de los reales, es compacto, ¿no? Y entonces voy a recordar rápidamente lo que ya habíamos hecho y lo que nos falta, ¿no? Habíamos definido este conjunto que yo llamé A, que eran todos los puntos en el intervalo, de tal manera que el intervalo desde 0 hasta X cerrado se puede cubrir con una cantidad finita de elementos de A. Y habíamos observado que A estaba acotado superiormente, de hecho 1 es una cota, y también habíamos demostrado que el A es no vacío, ¿no? Y nos habíamos pasado por acá, como A es acotado superiormente y no vacío, entonces tiene supremo al cual habíamos llamado alfa. Y lo que queremos demostrar es que, bueno, primero que alfa es 1, que el supremo es 1, y después que alfa está en A. Y si demostramos eso, pues ya acabamos, ¿no? Porque si alfa está en A, eso quiere decir que el 1 pertenece a este conjunto A, y estar en el conjunto A significa que el intervalo desde 0 hasta 1 se puede cubrir con una cantidad finita de elementos de U, y eso era lo que queríamos demostrar. A ver, lo que observamos la vez pasada, la clase pasada, es que como 0 es un elemento del conjunto y alfa es el supremo, pues tiene que ser, 0 tiene que ser menor o igual que alfa, y como 1 es una cota superior y alfa es el supremo, entonces se cumple que alfa es menor o igual que 1 porque alfa es la mínima cota superior, ¿no? Y la primera afirmación, de hecho, déjenme ponerle aquí afirmación 1, porque va a haber varias. La primera afirmación es que alfa no puede ser 0, tiene que ser más grande que 0. Y argumentamos en este dibujito que está acá, ya no voy a repetir el argumento, no porque no lo quiera repetir, sino porque de hecho lo que vamos a argumentar hoy es muy parecido a esto, este, y espero que todo el mundo sí se acuerde de que habíamos hecho en esta parte de la prueba. Bueno, tenemos que 0 ahora es menor que alfa, y ahí los habíamos quedado, ¿no? Entonces acuérdense, nuestro objetivo es probar que alfa es 1 y luego probar que alfa está en A. Y ahora sí, vamos a hacer la prueba, pues por contradicción, la prueba de esta primera parte, ¿no? Que alfa es 1. Acuérdense que ya sabemos que alfa está entre 0 y 1, en el intervalo 0 cerrado, 1 cerrado, y que ya es mayor que 0, ¿no? Entonces, para demostrar que alfa es 1, vamos a hacer lo siguiente, me voy a pasar a la siguiente página. Aquí está la definición de A, nada más la copié, y entonces vamos a suponer que no, ¿no? Entonces lo voy escribiendo. Supongamos que alfa no es 1. Pero acuérdense que nosotros ya sabemos que es más grande que 0 y está entre 0 y 1. Entonces, si alfa no es 1, pues entonces alfa tiene que estar estrictamente entre 0 y 1. O sea, es mayor o igual, mayor estricto que 0 y menor estricto que 1, ¿no? Y quiero llegar a una contradicción, por supuesto, y entonces voy a hacer un dibujo y voy a hacer una prueba más o menos similar a la de la vez pasada. Entonces, por aquí están los reales, como siempre. Aquí voy a pintar al intervalo 0, 1. Lo pinté de rojo, allá del otro lado. Lo voy a poner grande, ¿no? Aquí está el 1. Y entonces que alfa esté en medio de los dos, pues tiene que ser un punto aquí en medio en lo rojo. Lo voy a pintar por aquí para que me quede el dibujo bien, ¿no? Pero si alfa tú crees que está muy pegadito acá, si tú crees que alfa está muy pegadito acá al 1,
pues nomás haces un zoom grandotote y te va a quedar un espacio grande aquí entre alfa y 1, y entonces nada más por términos del dibujo lo voy a pintar ahí en medio. ¿Va? Y entonces hay que recordar que, bueno, si alfa está entre 0 y 1, ¿se acuerdan que esta U era una cubierta? Esta U de aquí, esta U garigoleada, es una cubierta del intervalo 0,1. Y entonces alfa está en el intervalo 0,1. Y entonces lo que yo puedo decir en este momento es que existe, lo voy a pintar así en verde, que existe un U elemento de la cubierta de tal manera que alfa esté en U, ¿no? Y acuérdense que estos elementos de la cubierta en particular son abiertos, ¿sí? Y como son abiertos, pues este alfa es un punto interior de U. Eso quiere decir que yo puedo meter una bola allá adentro de tal manera que se quede la bola completamente contenida en U. Entonces voy a seguir haciendo el dibujo. U lo voy a pintar así como una mancha porque no sé bien cómo es, pero lo que yo sí sé es que yo puedo encontrar una épsilon y lo voy a pintar no sé de qué color porque ya se me están acabando los colores. Lo que yo sí sé es que puedo encontrar una épsilon de tal manera que la bola de radio épsilon con centro en alfa se queda dentro de uno. Y entonces, este es el que me interesa ahorita. Y entonces digo, pues como por todo lo que dije, entonces yo sé que puedo encontrar una épsilon de tal manera que la bola de radio épsilon se queda con centro en alfa, se queda toda adentro de uno. Es lo que estoy pintando acá. Pero recuerde usted, bueno, ahorita voy a decir, si existe una épsilon, puedo agarrarme una chiquita de tal manera que de verdad sea todo como en el dibujo, ¿no? O sea, que este sea de verdad el intervalo menos épsilon, perdón, escribí mal, alfa menos épsilon, coma, alfa más épsilon, y que eso se quede adentro de U. Es como está pintado allá arriba en el dibujo. Sí, ahí vamos, todos vamos, no he perdido a nadie. Y entonces me fijo en este punto que se llama alfa menos épsilon. ¿Y qué tengo yo? ¿Qué puedo decir de esas cosas que tengo? ¿Se acuerdan? Alfa es el supremo. Y este de aquí es un número que es más chiquito que el supremo. Entonces, yo sé que este número no es una cota superior del conjunto A. Entonces, ¿qué puedo yo encontrar? Entonces, como este número, alfa menos épsilon, es más chiquito del supremo, yo sé que aquí hay uno del conjunto, ¿no? O sea, entre estos dos. Hay uno, como es más chico que el supremo, tiene que ser, digo, perdón, este punto, alfa menos épsilon, es más chico que el supremo, entonces debe de haber uno del conjunto que lo sobrepasa. Pero acuérdense que alfa es el supremo, ¿no? Entonces también debe de ser más chiquito que alfa. Y entonces lo que estoy diciendo aquí es que yo me puedo encontrar un punto, le voy a llamar P, que sí está en A, ¿no? ¿Sí, ahí vamos o no todos? Bueno, entonces lo voy a escribir por acá en azul. Entonces, por todo lo que dice, por todo lo que dije, yo sé que puedo encontrar un P en A de tal manera que ese P se mete en lo voy a escribir así, perdonen ustedes, que alfa menos épsilon es menor que P y este es menor o igual que alfa, ¿no? ¿Sí? O sea, lo meto ahí en medio. Ahora, acuérdese usted qué significa estar en A. Como este P está en A, eso quiere decir que, como este P está en A, eso quiere decir que yo puedo cubrir desde el intervalo, desde 0 hasta P, con una cantidad finita de elementos de 1. Eso significa que P está en A, que este intervalo se puede cubrir con una cantidad finita de elementos de U. Y entonces me fijo en esos, ¿no? Entonces, a ver, lo voy a escribir por aquí. Como P está en A, yo sé que existe un número natural y
U1, U2 y así hasta UN elementos en U, de tal manera que el intervalo 0P está contenido en U1, unión U2, unión y así, unión hasta UN. ¿Sí ahí vamos todos jóvenes o no? Y entonces ya acabé, ya llegué casi a una contradicción. ¿Por qué? Acuérdense que por aquí, perdón, que este número, que le estoy poniendo una flechita, se llama alfa más épsilon, ¿sí? Y como alfa más épsilon es más grande que alfa, yo aquí en medio puedo encontrar un racional, ¿no? Por la densidad de los racionales, yo en medio puedo encontrar un racional. Y entonces lo voy a pintar de algún color y ya se me acabaron los colores de morado. A ver qué tal se ve. Yo sé que puedo encontrar ahí un número racional, ¿no? Por la densidad, ¿no? Lo voy a escribir acá en morado. Por otro lado, yo sé que existe un Q en los racionales de tal manera que, ¿cómo es? Que alfa es menor que Q, menor que alfa más épsilon. ¿Sí ahí vamos o no, jóvenes? ¿Todos? ¿Todavía no he perdido a nadie? Y ya, voy a concluir. Ya acabé. Ya tengo todo lo que necesito para llegar a una contradicción. Ya lo voy a escribir, supongo que con negro, para que todo el mundo le quede claro. Entonces, a ver, fíjense. Lo voy a decir, lo voy a ir diciendo y ustedes me van diciendo si se entiende o no. Si yo me tomo el intervalo cerrado desde 0 hasta Q, esto, ¿a poco no es lo mismo que el intervalo cerrado desde 0 hasta P y luego le uno el intervalo cerrado desde P hasta Q? Lo único que estoy diciendo en términos del dibujo es que si yo quiero ir desde aquí hasta, desde aquí hasta acá, o sea, desde 0 a Q, pues me puedo primero fijar en el intervalo desde 0 hasta P y unirle el intervalo desde P hasta Q, ¿no? O sea, primero esta parte hasta ahí y después la segunda parte hasta Q. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, espero que sí. Y entonces, fíjense que el primero está contenido, la primera parte, o sea, el intervalo desde 0 hasta P, está contenido en la unión desde U1, U2, y así me voy hasta UN. Eso es lo que dice acá arriba, ¿no? El intervalo de 0 a P está contenido en esa unión. Y si yo le pego U a esta cosa, si yo le pego U, ya abarco lo que me falta, ¿no? A ver, voy a concentrarme un poco en el dibujo. Fíjense, desde 0 hasta P está contenido en esa unión. Pero fíjense que el intervalo de P a Q, que lo voy a pintar aquí rápidamente, con esta cosa que se desvanece después, ese intervalo está dentro del amarillo, ¿no? Y el amarillo fue tomado adentro del verde, que se llamaba U. Entonces el intervalo de P a Q está contenido en. Y ya acabaron, ¿por qué? Ya acabaron porque se fija uno en esta cosa y dice, a ver, el U1, el U2 y así hasta el UN están en U, porque así me los tomé acá arriba en lo azul. Y el U sin índice también está dentro del Ugar y Goleada, ¿no? Eso es lo que dice ahí en lo verde. Entonces, ¿qué acabo de probar? Acabo de probar que el intervalo desde 0 hasta Q se queda metido en una cantidad finita de elementos, bueno, en la unión de una cantidad finita de elementos de la Ugar y Goleada. ¿Y eso qué significa? Pues eso es la definición de que Q esté en A. Pero entonces uno se acuerda, ¿y cómo era Q? Fíjense que Q, acá en esta parte que ya, que primero circulé y luego borré, fíjense que Q era más grande que alfa. Pues ya acabaron. Eso no se puede, ¿no? Q era estrictamente mayor que
Q era estrictamente mayor que alfa y eso es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Porque acuérdese usted que alfa es el supremo. Y estoy encontrando un elemento del conjunto que es más grande que el supremo, eso es una contradicción. ¿De dónde vino la contradicción? De suponer que que alfa no era uno, ¿no? De ahí vino la contradicción, de suponer que alfa no era uno y entonces podemos concluir que alfa es igual a uno. ¿Sí, todo el mundo o no, jóvenes? Díganme algo, porque si no, yo me sigo. Sí, todo bien. Todo bien, ok. Nadie dice nada, entonces, bueno, nadie dice que no, perdón. Entonces todo bien y bueno, ya. ¿Qué nos falta? Acuérdense que le voy a regresar una. Acuérdese usted que nuestro objetivo era probar que alfa era igual a uno y luego probar que alfa estuviera en A. Entonces nos falta probar que alfa está en A y supongo que para eso voy a poner una página nueva. Yo pensé que todo me iba a caber aquí, pero creo que no. Voy a poner una página nueva y entonces ya nada más falta ver que, que alfa está en A, ¿no? Este, ¿Cómo sé que alfa está en A? Voy a hacer un dibujito otra vez y voy a decirlo todo con el dibujo y ahí ustedes me dicen si todo queda claro o no. Otra vez, ahí están los reales. Pinto por ahí el intervalo 0, 1. Lo voy a pintar así, 0, 1. Y me voy a concentrar ahorita un momento en mi dibujo, ¿no? ¿Qué quiero probar? Quiero probar que alfa es 1. Ajá, ok. Bueno, digo, perdón, quiero probar que el alfa está en A. O sea, yo sé que alfa es 1, ¿no? Eso ya lo probé. Y ahora quiero probar que alfa está en A, ¿no? Eso es lo que yo quisiera demostrar en este momento. Bueno, acuérdense, es exactamente la misma idea, entonces lo voy a decir más o menos rápido y espero que todo el mundo me diga que sí. Uno está en el intervalo 0, 1. Y eso quiere decir que entonces debe de haber un abierto que voy a pintar como una raya, un U en U, de tal manera que tiene al intervalo. Lo voy a pintar como una mancha que tiene al 1, ¿no? Entonces lo escribo otra vez. Como U era una cubierta abierta del intervalo 0, 1, entonces debe de existir un elemento de la cubierta de tal manera que 1 esté ahí, ¿no? Que 1 esté ahí. Ay, no, no es en U garigoleada, es en U sin garigoleada. Ok. Y recuerdo que uno también es el supremo, ¿sí? Bueno, no, primero, perdón, me estoy saltando un paso. Primero lo que tengo que decir, como dije hace rato, es que como este es un abierto, como este de aquí es un abierto, porque la cubierta era abierta, yo puedo meter una bola dentro de ese abierto, y ahora sí la pinto, creo que la pintamos hace rato con anaranjado, meto una bola ahí, ¿no? Y entonces digo, pues yo sé que existe una epsilon mayor que 0, de tal manera que la bola de radio epsilon en el 0, 1, centrada en 1, se queda dentro de 1. Y luego observamos que esta bola no es otra cosa que el intervalo, déjenme pintarlo bien, 1 menos epsilon, 1, ¿no? Cerrado. Esa es esa bola. Y todo eso se queda dentro de U. Así es como es mi dibujo, ¿no? Y luego ya casi acabamos porque dices, pero acuérdate que uno es el supremo otra vez, uno es el supremo, ¿no? Y este monito de aquí, que voy a ponerle una flecha, se llama 1 menos epsilon, que por cierto es un número más chiquito que el supremo. ¿Y entonces qué quiere decir que ese número sea más chiquito que el supremo? Pues que no es cota superior. Y como no es cota superior, por todo lo que hemos dicho, pues tiene que haber un punto aquí, que también ya le puse flechita, que se llama, ¿cómo se llama este? Se llama P, que está en A. Y entonces otra vez, como 1 menos epsilon es más chiquito que el supremo,
entonces existe alguien en el conjunto de tal manera que uno menos epsilon es más chiquito que P y este es menor o igual que uno, porque uno es el supremo y acuérdense que P está en A, entonces tiene que ser más chico que el supremo. Y ya acabaron otra vez, ¿no? Uno recuerda, ¿qué significaba que P estuviera en A? Ya sé que A ya no apareció en esta página, pero espero que ya todo el mundo se lo sepa de memoria. Que P estuviera en A significaba que existía una cantidad finita de elementos de la cubierta de tal manera que el intervalo desde 0 hasta P se metía adentro de U1, U2, digo, perdón, de la unión de U1 con U2, con U3 y así te vas hasta UN. Y ya acabaste, ¿por qué? Porque entonces dices, haces exactamente lo mismo que hiciste hace rato y dices, pues fíjate que el intervalo 0,1 yo lo puedo escribir como el intervalo 0P y luego unirle el intervalo desde P hasta 1. Y tengo otra vez lo mismo de la vez pasada. La primera parte, el de 0 hasta P, está contenido en la unión desde U1 y así hasta UN, ¿no? Y si yo le pego ahora U, pues ya tengo todo, ¿no? Porque otra vez lo voy a hacer con un dibujito acá, me voy a concentrar en el dibujo. Si yo voy de 0 a P, de 0 a P, y luego de P a 1, pues obtengo todo el intervalo, ¿no? Y como tengo todo el intervalo, pues la primera parte de 0 a P estaba metido en, desde U1 hasta UN. Y lo que me falta de P a 1 está metido adentro del amarillo y el amarillo fue tomado adentro del verde. Y entonces tengo que esta primera parte está contenida en los primeros N y la segunda parte está contenido en el U, y entonces, si se fijan, acabo de decir que el intervalo 0,1 puede ser cubierto por esta cantidad finita de elementos de la cubierta, y entonces eso me dice que 1 está en A, que era lo que yo quería demostrar, ¿no? Y ya terminé. ¿Alguna pregunta, comentario acerca de esto? Por supuesto, todo esto que hice yo me apoyé en el dibujo y no lo escribí muy bien y lo hice a propósito porque lo que quiero es que tú vayas a tu casa y lo escribas todo bien, con calma, sin apoyarte en el dibujo, y hagas una prueba para ver si de veras te quedó claro cómo se prueba que el intervalo 0,1 es compacto. Por cierto, lo quise hacer con calma y con mucho detalle porque creo que es el único espacio que vamos a probar que es compacto con la definición y esa es una razón por la que lo hice con calma. La otra razón por lo que lo hice con calma es que también quiero que observes que o sea, que todo lo que hicimos se basa en la propiedad del Supremo, ¿no? O sea, el Supremo es la parte importante para probar que el intervalo 0,1 es compacto, ¿no? O sea, la propiedad del Supremo de los reales. ¿Sí? ¿Todo el mundo? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿O ya me sigo a lo que quiero yo, a lo que yo quiero decir hoy? Pues nadie dice nada, entonces seguiré. Si recuerda usted, nos tomamos un buen rato en decir que esta propiedad de los intervalos anidados era como la cosa importante para deducir que los reales eran completos, ¿no? Que los límites existían, en otras palabras. Y dijimos en ese momento que esa definición, la que yo llamé IAN, intervalos anidados, la propiedad de los intervalos anidados, era la compacidad. Y ahorita ya te definí compacidad
Y lo que deberías de preguntarte cualquier persona más o menos decente es, pues esto no se parece, esta definición de compacidad que me dio mi profesor, pues como que no parece mucho, no se parece mucho a la propiedad de los intervalos anidados. Y tendrías razón en hacerte esa pregunta. ¿Qué tiene que ver esto de cubiertas abiertas con intervalos anidados? No, no le veo la relación. Y entonces voy a hacer un pasito más para que veas la relación, pero todavía no es el último paso, es como un pasito más y ya en el siguiente paso ya vas a ver ahí la propiedad de los intervalos anidados, espero. Este, bueno, y entonces para eso necesitamos la siguiente, ya estoy paso y paso de hojas porque estoy tratando de llegar a la definición. Aquí está la definición importante de hoy, que se llama, ah, bueno, esta se llama la propiedad de la intersección finita. Vamos a ver qué dice la propiedad de la intersección finita. Entonces, empiezas con un conjunto y te tomas una familia, lo que está escrito aquí no dice otra cosa, que es una familia de subconjuntos de X, ¿no? Una familia de subconjuntos de X. Entonces decimos que F tiene la propiedad de la intersección finita, a la cual vamos a abreviar como PIF, porque no queremos andar escribiendo toda la vida propiedad de la intersección finita, eso es mucha escritura. Lo vamos a abreviar como PIF. Si cada vez que tú te tomas una cantidad finita de elementos de tu familia, se tiene que y los intersectas, perdón, cada vez que te tomas una cantidad finita de elementos de tu familia y los intersectas, eso te da un conjunto no vacío. O sea, a ver, lo voy a decir en otras palabras, una familia tiene la propiedad de la intersección finita si cualquier intersección finita de sus elementos es no vacía. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Díganme algo. Este, Por supuesto, la primera observación que uno tiene que hacer, que fue la que yo hice aquí, la primerita que hice aquí, es que si algo va a tener la PIF, entonces sus elementos tienen que ser conjuntos no vacíos, ¿no? Porque acuérdense que intersectar un solo elemento es el elemento y entonces, pues en particular tienen que ser no vacíos. Sí, ahí vamos. Y por supuesto, pues vamos a poner algunos ejemplos y como ustedes nunca quieren dar ejemplos, yo ya me di a la tarea de escribir un para aquí. Este, por ejemplo, en los reales, estoy pensando, acuérdense que aquí no tengo ni métrica ni nada, ¿eh? Estoy hablando de un conjunto y de una familia de subconjuntos del conjunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los reales, uno se puede fijar en la siguiente familia, que de hecho ya habíamos visto una familia de este estilo, ¿no? Esta era una cubierta abierta de los reales, de hecho, este F. Pues fíjate que esta familia sí tiene la propiedad de la intersección finita, ¿no? ¿Cómo pruebas eso? ¿Cómo ves eso? Pues tómate un número natural, tómate, pues, tómate un número natural K, tómate K números naturales, es lo que estoy diciendo. O sea, me estoy tomando una colección finita de estos, de los de acá arriba, y bueno, ya que te tomaste estos K números naturales, puedes ordenarlos, ¿no? Si no estaban ordenados, pues los ordenas. Y aquí dice, pues puedes suponer sin pérdida de generalidad que N1, N2, N3, bueno, que N1 es estrictamente menor que N2, estrictamente menor que N3, y así te vas hasta NK. Siempre los puedes ordenar. Y te fijas que si tú intersectas los correspondientes elementos de la familia, ¿quién es la intersección? Pues la intersección es el más grande, el más chiquito, ¿verdad? En este caso es el más chiquito, ¿no? Porque mi dibujo sería más o menos así, ¿no? Entre más grande sea la n, más grande es el intervalo, espero que se entienda, y entonces la intersección es el más chiquito de todos, ¿no? Sí, está bien, jóvenes. Y por supuesto, pues esa intersección es no vacía, ¿no? Porque en este intervalo, por ejemplo, está el cero. Este, y aquí no sé qué puse en el note. Ah, sí. Note que la intersección de todos de toda la familia,
es no vacía, ¿no? O sea, la intersección de toda la familia, de hecho, es el intervalo -1, 1, ¿no? Nada más es un note porque quiero decir después que no necesariamente la intersección de todos tiene que ser no vacía para que alguien tenga la PIF. Pero bueno, vamos al siguiente ejemplo si nadie se dice nada acerca del primero. El siguiente ejemplo, otra vez en los reales, me tomo el intervalo cerrado en n, coma infinito, y con n en los naturales, y supongo que aquí se me olvidó poner que quiero poner. Ah, no, podría poner sus naturales, ¿verdad? Sus naturales sí tienen al cero, no importa. Aquí sí le puse estrellita a los naturales en el de arriba, pero en el de abajo no necesito ponerle estrellita, de hecho. Y otra vez, quiero probar que esta cosa tiene la propiedad de la intersección finita y entonces digo, pues me tomo una cantidad finita de elementos de la familia, ¿no? Eso es equivalente a tomarse k números naturales, ¿no? Y otra vez, podemos suponer sin perder generalidad que están ordenados, ¿no? Si no estaban ordenados, pues los ordenas. Y uno puede notar que la intersección de estos Ks ahora es el más grande, ¿no? Mi dibujo sería más o menos de este estilo. Aquí están los reales. Ay, perdón. Aquí están los reales. Empezarías con el intervalo 0 infinito, luego 1 infinito y así te vas. Y bueno, si te tomas una cantidad finita de esos intervalos, la intersección es el más grande, ¿no? Te fijas en el más grande. Este sería mi NK, por ejemplo, y esta intersección sería ¿cómo se llama? Este intervalo sería la intersección de esta cantidad finita que me tomé acá, ¿no? Y aquí puse en azul que note usted que si los intersecto todos, en este caso, todos tienen intersección vacía, ¿no? Sí, o sea, si hubiera alguien en esta intersección tendría que ser más grande que todos los números naturales y no existe un número real que sea más grande que todos los números naturales por la propiedad arquimediana. A ver, lo que quiero hacer notar en la parte azul es que no tiene nada que ver si todos tienen intersección no vacía o vacía, no tiene nada que ver con la propiedad de la intersección finita, ¿eh? O sea, podría ser que todos se intersectaran y tener la PIF, o podría ser que todos no se intersectaran y tener la PIF, ¿sí? Y el tercer ejemplo, el importante, por lo, por lo que queremos nosotros probar, luego, después, es el importante porque fíjense que siguiendo más o menos la analogía de lo que hicimos arriba, uno puede decir lo siguiente. Si te tomas un conjunto y te tomas una familia de subconjuntos de X numerable, en este caso la estoy tomando numerable, y que cada uno sea no vacío, ¿eh? Numerable y cada uno no vacío, entonces, este, bueno, si se cumple que están anidados de esta manera o de esta manera, F tiene la PIF, ¿no? O sea, a ver, lo que quiero decir, por ejemplo, en el 3.1, ¿quién sería? O sea, si tomas una cantidad finita de estos, ¿quién sería la intersección de esa cantidad finita? Es una cosa más o menos como la que pasa aquí arriba, ¿no? Sería como la intersección sería, ay, ¿quién sería, jóvenes? Díganme. En este caso, la intersección sería el más chiquito, ¿no? Entonces, si tomas uno hasta acá, o sea, si tomas hasta cierto K y los intersectas a todos, pues lo que te queda es el más chiquito. Y en este caso, si están anidados de esta manera, si vas hasta algún K y los intersectas, pues te queda el más grande de los índices, ¿no? O el más chiquito en las contenciones siempre. Entonces, ¿cuál es la observación que quiero hacer en este ejemplo 3? Las familias anidadas siempre tienen la PIF, ya sea que estén anidadas así o anidadas así. De hecho, a nosotros las que nos interesan son las de 3.2, ¿no? Porque nosotros definimos intervalos anidados, si se acuerdan, de esta manera, ¿no? De la manera de abajo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto o no, jóvenes? Díganme. O sea, ¿sí se ve lo que estoy tratando de decir en el ejemplo 3? Nadie dice nada. Supongo que sí.
y entonces me voy a seguir. Entonces, lo que hay que bueno, ya, esa es la propiedad de la intersección finita, ¿no? Entonces, lo voy a decir en palabras otra vez rápidamente. Una familia tiene la propiedad de la intersección finita si cada vez que tú agarras una cantidad finita de elementos de la familia y los intersectas, tienes que esa intersección es no vacía. ¿Y qué tiene que ver esto con la compacidad? Por cierto, antes de pasar a ver qué tiene que ver esto con la compacidad, ¿a poco no esto ya se parece un poco más a la propiedad de los intervalos anidados? ¿Por qué? Porque en particular los intervalos anidados, por la observación 3.2, tienen la propiedad de la intersección finita. Pero bueno, sigamos con nuestra discusión. Este, pues resulta ser que estas dos afirmaciones son equivalentes. ¿Cuáles afirmaciones? Decir que X es compacto es equivalente a decir que cada vez que te tomas una familia de subconjuntos cerrados de X con la PIF, se tiene que la intersección es no vacía. La intersección de todos. O sea, tú tienes una familia de subconjuntos cerrados con la PIF y puedes concluir, si tu espacio es, bueno, eso puedes concluir si tienes compacidad, que hay un punto en todos, bueno, un punto común a todos los elementos de la familia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Y entonces lo que están haciendo aquí es cambiando, bueno, a ver, hay que recordar que la compacidad, la definición de compacidad habla de abiertos y cubiertas, ¿no? Entonces uno está hablando, está cambiando abiertos y cubiertas por cerrados y pif. Cerrados y PIF, intersección no vacía, es lo mismo que cubiertas abiertas tengan subcubiertas finitas. Y aunque parece cosas que no tienen nada que ver una con la otra, esto no es otra cosa que tomar complementos. O sea, escribir las definiciones tomando complementos y tomando los duales de los complementos. ¿Quiénes eran los duales como de los abiertos? Pues los cerrados, ¿no? Y por eso tenemos esta. Y vamos a hacer la prueba rápidamente para que vean que no tienen ninguna dificultad. Este, por ejemplo, vamos a probar uno primero, uno implica dos, y lo vamos a hacer por contrapuesta, por contrapositiva, o como quiera que ustedes le llamen. Vamos a suponer que no se cumple dos y vamos a probar que no se cumple. ¿Cómo es? Este, uno implica dos, hay que suponer que no se cumple dos y probar que entonces no se cumple uno, ¿no? Así hay que hacerlo, ¿no? Y entonces vamos diciendo eso. Si 2 no es cierto, eso significa que existe una familia de subconjuntos cerrados de X con la PIF de tal manera que su intersección es no vacía, ¿no? Eso es decir que 2 no pasa, ¿sí? Para todo existe, entonces ya lo tengo. Y entonces ya nada más uno dice, pues quiero yo probar que el espacio no es compacto. Y entonces para eso necesito una cubierta abierta que no tenga subcubiertas finitas. Y el paso es muy natural. ¿Cómo defines una cubierta abierta? Pues dices, para cada elemento de tu familia, te fijas de la familia con la que empezaste, F, te fijas en su complemento. Y como esto era una familia de cerrados, pues entonces estos son abiertos, ¿no? O sea, está compuesta de todos los... Es una familia de abiertos. Y yo digo que no solo es una familia de abiertos, es una cubierta abierta del espacio. ¿Por qué? Pues fíjate, ¿qué pasa cuando los unes todos? Cuando los unes todos, pues esto es, por definición de U alfa, esto es la unión de los complementos de los X alfas. Y entonces te fijas en las leyes de De Morgan, ¿no? ¿Qué dicen las leyes de De Morgan? Que la unión de los complementos es el complemento de la intersección, ¿no? Y fue lo que escribí aquí. Y después dices, pero acuérdate que la intersección es el conjunto vacío. Entonces esto en realidad es X menos el vacío, que es X. ¿Y qué acabo de escribir entonces? Que X es igual a la unión de los U alfas. Eso quiere decir
que la U garigoleada es una cubierta abierta de X, que fue lo que escribí aquí. Y entonces ya tengo una cubierta abierta de X. Yo digo, afirmo, que esta cubierta no tiene subcubiertas finitas. Y lo voy a demostrar aquí en dos renglones. Dice, pues si tuviera una subcubierta, o sea, bueno, no tiene subcubiertas finitas, ¿cómo pruebo eso? Pues me tengo que agarrar una cantidad finita de abiertos y probar que cuando los uno, eso no es X. Sí, eso es lo que voy a hacer. Y entonces digo, pues me tomo una cantidad finita de índices y me fijo qué obtengo cuando yo uno los correspondientes U alfas is, ¿no? Y entonces ya lo dices otra vez, igualito. Si tú te fijas en esta unión, pues por definición de los U alfas, es la unión de estos complementos. Y ya que ves los complementos, dices, pues otra vez, ¿qué hago aquí? Uso las leyes de De Morgan. Yo sé que el complemento de ¿cómo es la unión? Perdón, la unión de los complementos es el complemento de la intersección, que fue lo que escribí aquí. Y después recuerdo que la familia tiene la propiedad de la intersección finita, ¿no? Así la agarré yo desde el principio, con la propiedad de la intersección finita. Entonces yo sé que esta intersección es no vacía. Y entonces si yo a X le quito una cosa no vacía, que es un subconjunto de X, por cierto, obtengo algo que no es X, ¿no? En realidad está contenido propiamente en X, ¿no? Y entonces tengo que X no es compacto. ¿Sí, jóvenes o no? Y entonces ya terminé, ¿no? Porque supuse que no es cierto 2 y probé que no es cierto 1, eso quiere decir que 1 implica 2. ¿Y cómo creen que se hace la otra? Pues igualito, bueno, casi igual. Vamos a probar que 2 no implica 1 y otra vez lo vamos a hacer por contrapuesta, contrapositiva, como ustedes le llamen. Voy a suponer que el espacio no es compacto y voy a probar que hay una familia con la PIF que cuando los intersecto todos obtengo el vacío. Y entonces empiezo diciendo, pues si X no es compacto, eso significa que yo puedo encontrar una cubierta abierta de X, a la cual llamo U garigoleada, que no tiene subcubiertas finitas, ¿no? Puedo encontrar una cubierta de X que no tiene subcubiertas finitas. Y hago lo mismo, que ¿en qué me fijo? Pues en los complementos. O sea, para cada alfa en el conjunto de índices, defino F alfa como el complemento de U alfa y considero la familia de los F alfas. Por supuesto, como esta era una cubierta abierta, como U era una cubierta abierta, la U garigoleada, tengo que los complementos son cerrados. Y entonces, esta cosa de aquí es una familia de cerrados, ¿no? Fue lo que escribí aquí. Es una familia de cerrados. La primera cosa que yo digo que es cierta, mi afirmación uno, es que F tiene la PIF. Y lo voy a probar, ¿no? ¿Qué tengo que, ¿Qué tengo que ver para ver que F tiene la PIF? Pues tengo que agarrarme una cantidad finita de elementos de F y tengo que intersectarlos y ver que eso me da un conjunto no vacío. Y entonces hago eso, ¿no? Me agarro una cantidad finita de elementos de la familia, que eso es agarrar una cantidad finita de índices y los intersecto. Aquí está. Y otra vez, por definición de los F alfas, esto no es otra cosa que la intersección de los complementos de los U alfas, Is correspondientes. Y utilizando las leyes de Morgan, pues tengo que otra vez la intersección de los complementos, ¿cómo es? La intersección de los complementos es el complemento de la unión, ¿no? Y entonces eso fue lo que escribí aquí. Y entonces recuerdo que mi U no tenía subcubiertas finitas, no tiene, perdón, no tiene subcubiertas finitas. Y entonces cuando yo hago esta unión, no puedo obtener X, obtengo un conjunto que es más chiquito que X. Entonces cuando yo le quito a X este conjunto más chiquito, obtengo algo que es no vacío. Y ya acabé, ¿no? Ya acabé la afirmación. Es cierto que, que F tiene la PIF. Y ahora hay que ver que la intersección de todos los elementos de F es vacía. Pues uno se fija y dice, a ver, pues ¿quién es la intersección de todos los elementos de F? Otra vez, por definición de los F alfas, puedo cambiar estos por sus
el complemento del correspondiente U alfa, y entonces me fijo en la intersección de todos los complementos. Utilizo otra vez las leyes de De Morgan para decir que la intersección de los complementos es el complemento de la unión, ¿no? Y entonces tengo esto que escribí aquí, y recuerdo que mi familia de U's era una cubierta de X. ¿Eso qué significaba? Que cuando yo los unía a todos, obtenía X. Entonces puedo yo cambiar este por X, y si a X le quito X, pues me queda el conjunto vacío. Y ya terminé. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, comentario acerca de esto? ¿O todo el mundo ya cree que esta cosa es cierta? A ver, no sé si se fijan, pero cambié la definición de compacto. En lugar de hacer abiertos y cubiertas, ahora son familias de cerrados con la PIF, ¿no? Y ese es como el cambio, y el cambio es totalmente natural, ¿no? Si yo quiero hacer, si yo quiero trabajar con abiertos, pues uso la definición uno o la definición de compacidad. Si yo quiero trabajar con cerrados, pues uso la definición 2, que es una definición equivalente, por supuesto, ya lo probamos, este, y trabajo con cerrados y con la PIF en el 2, y arriba trabajo este, con cubiertas y abiertos. Fíjense que la más natural para que fuera definición de compacidad tendría que ser la de abajo, ¿eh? Todavía no he dicho por qué. La de arriba solo es una reformulación de lo mismo, porque son equivalentes, y la de arriba es menos natural. Pero ¿por qué es la definición que se usa en los libros? Porque resulta que hablar de abiertos y de cubiertas es mucho más fácil en términos de hacer pruebas, que hablar de cerrados con la PIF. Y luego vemos un ejemplo de eso, pero o sea, luego vemos ejemplos de esas cosas. Y lo que pasó es que, bueno, todavía me falta un paso del choro para poder completar el choro, pero voy a decir cuál es ese paso que me falta y luego lo hago. Lo que pasó es que así históricamente es que uno dijo, pues SMC es suficiente como para la completez. Y otra vez la historia era, pues yo quiero pasarme a algo que sea más manejable, ¿no? O que se pueda pasar rápido a espacios métricos. Y entonces se pasaron a IAN. Y IAN, casi inmediatamente se ve que es 2. Todavía no he dicho bien por qué es 2, pero en la próxima clase les voy a decir por qué es 2. Y entonces, 2 sería como la definición natural de compacidad, ¿no? La histórica, la buena onda. O sea, sí llegaron a la definición de compacidad. Pero después se dieron cuenta que, y aquí estoy usando como implicaciones, pero más bien son como flechas de tiempo, ¿eh? Y después se dieron cuenta que era mucho más fácil trabajar con uno, y en términos de pruebas todo era mejor, y entonces dijeron, no, pues mejor vamos a decir que uno es compacidad. Y si uno no se sabe toda esta historia, si uno no se sabe toda esta historia, no sabe que la compacidad es que haya límites, que es la parte importante de toda esta historia. O sea, la compacidad, para qué sirve o sea, no sé si alguna vez ustedes se preguntaron para qué sirve la compacidad, pero si algún día se lo preguntaron, la compacidad sirve para encontrar límites. Son los espacios en donde naturalmente hay límites. Bueno, ya son 3 minutos para las 4, perdón. Y pues yo creo que ahí le dejamos, ¿no? A menos que alguien tenga alguna duda, pregunta o comentario. De cualquier manera, pues iba yo a detener la grabación, pero dice que si puedo repetir por qué la intersección de los Fs es vacía. Lo digo rápido antes de parar la grabación. Supongo que me estás preguntando de esta parte. Lo voy a decir rápidamente. Si tú te tomas la intersección de todos los F alfas, eso por definición de F alfa
Este lo puedes cambiar, el F alfa lo puedes cambiar por X menos U alfa, porque así se llama, así lo definiste aquí hasta arriba, ¿no? Entonces cambio F alfa por X menos U alfa. Este es el primer paso de aquí para acá. El segundo paso, digo, pues ahora voy a utilizar las leyes de De Morgan. Y supongo que eso sí te queda claro, no sé. Las leyes de De Morgan dicen que la intersección de los complementos es el complemento de la unión. Entonces ya pude pasar al segundo paso, digo, perdón, a la segunda igualdad, ¿sí? Y si ya estoy aquí, nada más recuerdo que ¿quién era esta U? Esta U es una cubierta abierta de X, aquí arriba lo dice. ¿Qué significa que U varigoleada sea cubierta abierta de X? Eso significa que cuando yo uno los U alfas, obtengo X, ¿no? Con alfa en el conjunto de índices. Esa es la definición de ser cubierta. Y entonces digo, pues esto es X, entonces sustituí esto por X, y X menos X, pues es el vacío, ¿no? Porque a X le estoy quitando todos sus puntos. Y ya acabé. No sé si eso ya respondió tu pregunta, Luis Emilio. Dime, pero voy a detener la grabación porque ya es hora. ¿Sí? ¿Seguro?